Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería agradecer al General Electric la organización de este evento, su preocupación por este tema que cada vez va a estar de más actualidad y la invitación a participar en él. Y la verdad es que estoy francamente sorprendido y para bien, porque después de ver el proyecto que nos acaban de presentar, el que voy a presentar yo es más pequeño y hablando más del día a día y del radiólogo de a pie, ¿no? Pero me encantaría que un proyecto así tenga éxito y no solo tenga éxito, sino que se exporte a otras comunidades, porque iniciativas como estas son muy interesantes. Para nosotros, para los radiólogos de a pie, la dosis es una preocupación, siempre ha sido una preocupación que cada vez se difumina más, pero que siempre ha existido. Y además lo que yo por lo menos noto es que cada vez tenemos más falta de formación con respecto a la dosis. Más falta de formación y al mismo tiempo vamos cogiendo cada vez más distancia con la dosis, pero siempre ha constituido una preocupación que nació en la comunidad científica y que nosotros compartimos con la comunidad científica de la que también formamos parte, pero que también compartimos con la sociedad y por supuesto con las instituciones. Y esta preocupación queda reflejada en numerosos artículos en las revistas en las que ya directamente afirman la relación que hay entre la utilización de radiaciones ionizantes, en concreto con equipos de CT, y la incidencia o el aumento de incidencia de tumores cerebrales, de leucemia y de otros tipos de tumores. Pero ya no solo son los artículos científicos, son las portadas de revistas de divulgación médica general, con un título tan inquietante en cierto modo. Estamos ocasionando cáncer con nuestras pruebas radiológicas, o directamente artículos de opinión como el que les presento en un periódico tan relevante como el New York Times, en el que dos profesionales, una radióloga y una cardióloga, hablan directamente de que nos estamos generando cáncer y hablan directamente de una falta de criterio a la hora de gestionar y a la hora de utilizar y de hacer los estudios radiológicos, y además una falta de normativa, de regulación en quién, cómo y dónde se hacen los estudios radiológicos, y además ponen énfasis también en la necesidad de registrar la dosis que reciben nuestros pacientes. Hasta ahora, para los radiólogos siempre ha sido una preocupación las poblaciones más vulnerables. Siempre que llegaba una embarazada o un niño a la urgencia, entrábamos un poco en crisis cuando estábamos de guardia, ¿no? Y siempre nos hemos preocupado un poco de ellos o por ellos, y nos hemos preocupado un poco también por los órganos más sensibles a las radiaciones, ¿no? Como son los ojos, el tiroides, las gónadas. Pero esa preocupación ha quedado un poco sin resolver, ¿no? Durante un tiempo pues, se utilizaron unas cartillas, que no es exactamente esta, pero yo recuerdo cuando era residente que utilizábamos unas cartelitas en las que recogíamos las exploraciones que les hacíamos a los niños, procedimiento que no llegó al final a ningún lado porque estaba condenado a desaparecer por su falta de utilidad práctica. Y ahora la preocupación ya no nos tenemos que centrar solo en esos pacientes, en las embarazadas o en los niños o en determinados órganos que son más sensibles, sino que nuestra preocupación tiene que abarcar al conjunto de la población. Y además ya no solo porque deba ser así, sino porque además tenemos que hacerlo así porque existe un traslado de la preocupación a las autoridades, y las autoridades nos devuelven esa preocupación en forma de una normativa que vamos a tener de alguna forma que cumplir. Entonces, la dosis, ¿cómo la tenemos que vivir? ¿Cómo la vivimos? Pues sí, con preocupación, pero también tenemos que ver elementos positivos en esa preocupación y vivirla como una oportunidad para los departamentos de radiología. En cierto modo, y desde el punto de vista práctico, en dos sentidos. Por un lado, en que tenemos que implicarnos más en la gestión de la demanda, y por otro lado, tenemos que implicarnos en la gestión de la dosis. Ya se ha hablado antes del impresionante crecimiento del número de exploraciones que hacemos con CT. O sea, en Estados Unidos, esto es un gráfico del Wall Street Journal, desde el 93 al año 2011 se ha más que cuadruplicado el número de estudios con CT, y de la dosis no hablemos porque también ha aumentado sobremanera, por mucho que los equipos cada vez sean mejores. ¿Y por qué esto es así?
Pues porque hemos entrado en un círculo vicioso en el que a nosotros nos demandan diagnósticos y nosotros tratamos de ganar precisión. Y como tenemos que ganar precisión, cada vez hacemos estudios más complejos. Y como hacemos estudios más complejos y ganamos en precisión, favorecemos que aumente la demanda. Entonces, hemos entrado en un círculo vicioso de aumento de demanda, aumento de estudios, aumento de dosis, por mucho que tengamos sistemas de modulación y toda la tecnología que evidentemente nos ayuda a reducir la dosis y nos va a seguir ayudando, pero ese es un camino, uno más de los que tenemos que emprender. Y evidentemente, tenemos... A ver, no sé si se puede volver para atrás. ¿Sí? Tenemos que atender y tenemos que cumplir las normas de la directiva, pero tenemos que considerar todo esto con el valor añadido que tiene en cuanto a sistemas de gestión de dosis, porque vamos a gestionar una información que va a ir dirigida, por un lado, a mejorar la seguridad del paciente, como a mejorar la calidad asistencial. Lo que nos permiten los sistemas de gestión de dosis, ya lo acaban de comentar y no voy a insistir mucho en ello, pero sí que es importante el que podamos almacenar toda esa información dosimétrica en una base de datos y que esa base de datos nos va a devolver toda esa información dosimétrica de una forma que la podemos entender y que la podemos utilizar en beneficio del paciente. Todo esto de una manera muy automática y que nos va a generar estos informes automáticos, unos informes estructurados que nosotros vamos a estructurar en el sentido que nosotros vamos a necesitar para poder después gestionar esa dosis, analizar nuestros procesos, analizar nuestra organización y tratar de mejorarla todo lo posible. Nosotros empezamos en el 2004, que fue cuando se implantó nuestro sistema de gestión de dosis. Al principio solo se conectó el aparato de CT y el equipo de radiología vascular intervencionista. Ya más adelante, en el año 2015, pudimos incorporar una sala de radiología convencional en la urgencia, que es la que mayor número de estudios de radiología convencional realiza. Estos tres sistemas están conectados al sistema de gestión de dosis y el sistema de gestión de dosis nos va a dar, por un lado, información de cada uno de los estudios de las diferentes modalidades y nos va a generar también un sistema de alertas automáticas que por un lado las vamos a tener en la propia aplicación y por otro lado en determinados casos que nosotros fijemos en determinadas situaciones cuando se supere un nivel de dosis nos van a llegar también por correo electrónico para hacer una gestión individual de esa alerta concreta. Al principio, pues bueno, nos montaron el sistema, pues bien, ¿vale? ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente, evidentemente, nos lo tuvieron que indicar, ¿no? Lo siguiente que tenemos que hacer es crear un equipo de dosis multidisciplinar. Un equipo de dosis en el que esté implicado todo el servicio desde el jefe de área a todas las secciones que forman parte del servicio y, por supuesto, los técnicos, dirigidos por su coordinador, pero técnicos representados tanto del turno de la mañana tanto por el turno de la mañana como por el turno de tarde, porque ambos turnos realizan el mismo número aproximado de estudios, con lo cual la implicación tiene que ser de ambos turnos. Y todo esto tiene que ser coordinado y además es muy importante la posibilidad de incorporar a un radiofísico, porque el radiofísico es al final el que nos va a orientar en cómo tenemos que trabajar con todos los protocolos que nosotros utilizamos para tratar de gestionar esa dosis y realmente mejorar esos procesos. Crear el equipo de dosis, organizarse, analizar la situación de partida, crear un cronograma de trabajo. A partir de esa situación de partida que demuestra que no lo estabas haciendo también como creías, organizar reuniones periódicas en las que vamos a analizar todos los datos, las alertas que han surgido y vamos a plantearnos qué protocolos tenemos que estandarizar, qué protocolos tenemos que optimizar y después analizar los resultados que obtengamos de todo eso. La metodología en este proceso va a estar basada en tres pilares. Por un lado, justificar las dosis, por otro lado, estandarizar la actividad del servicio y por otro lado, y por último, optimizar de forma que modifiquemos los protocolos con el objetivo de reducir la dosis y tratar de cumplir los criterios de mínima dosis posible, pero con la mejor calidad diagnóstica que podamos.
La aplicación lo que nos proporciona son listas de trabajo dependiendo de cada modalidad, en las que nos pueden aparecer o no, dependiendo ya de cada una de las situaciones, alertas. Esas alertas nos avisan ya de entrada de que algo ha ocurrido. Hemos superado un dintel y tenemos que investigar qué es lo que ha pasado. Tenemos una serie de gráficas, que ya las hemos visto anteriormente, que nos van a proporcionar información dosimétrica tanto del estudio en sí como cada una de las irradiaciones que haya tenido el paciente. Nos va a proporcionar también un análisis de los parámetros técnicos del estudio que se ha realizado y vamos a poder, analizando el conjunto, decidir si existe una justificación y cuál es la justificación de por qué ha saltado esa alerta, por qué tenemos esa alerta. Y con esta forma vamos a poder resolver la alerta, pero al mismo tiempo vamos a poder alimentar al sistema para que nos dé una información cada vez mejor. Inicialmente, la justificación de alertas, bueno, el número de alertas que hemos tenido a lo largo del tiempo ha sido, yo creo que pequeño, alrededor del 5 o 6%. Al principio, cuando empezamos a trabajar con la aplicación, no se justificaban todavía las alertas, luego ya más adelante empezamos a implicar a los técnicos en la justificación de alertas porque ellos son los que realmente saben qué es lo que ha pasado en cada estudio individual y son los que más implicados tienen que estar en este proceso. La anterior diapositiva era en el año 2015, un año después. Ya después de muchas reuniones con los técnicos hemos conseguido justificar la práctica totalidad de las alertas. Nos mantenemos en un nivel de alertas de aproximadamente el 5 o el 6%. Y hemos empezado a trabajar con protocolos concretos. Empezamos a trabajar con un protocolo de abdomen que vimos que tenía una estandarización muy pobre. Conseguimos ya solo con la estandarización una reducción de dosis del 7%. También trabajamos con un protocolo que ya no necesitaba estandarización, pero que realmente la dosis que estaba dando era un poco alta para lo que sería deseable y conseguimos reducir prácticamente la dosis un 50%, prácticamente a la mitad. Y si comparamos los resultados que hemos tenido hasta ahora de un año del 2015 al 2016, hemos mejorado mucho en justificación, ahora prácticamente justificamos todos los estudios. Con la estandarización siempre tenemos un problema porque cada vez que hay una modificación de protocolos por alguna de las secciones, la estandarización baja y hay que volver a resolverla. Y la optimización hemos mejorado en los protocolos que hemos ido analizando y que hemos podido optimizar hasta ahora. Afortunadamente ahora tenemos la ayuda de un radiofísico que va a trabajar con nosotros y podremos hacer este trabajo de una forma mucho más efectiva y mucho más rápida. La aplicación además nos va a proporcionar todos los protocolos que van a necesitar ser estandarizados por un lado o aquellos protocolos que una vez que ya están estandarizados se pueden optimizar. Para el año 2016 nos hemos planteado unas líneas de trabajo, no sé si conseguiremos cumplir todos los objetivos, pero lo intentaremos. El primero de todos es consolidar la justificación de alertas porque eso va a ser lo que nos dé fiabilidad al sistema. Vamos a saber que las dosis medias que tenemos son las que se están aplicando realmente a la inmensa mayoría de los pacientes. Continuar con la estandarización y la optimización de protocolos. Tenemos que entrar a trabajar con la gestión de dosis en radiología vascular intervencionista, en lo que hay una cuestión que nos preocupa mucho y es que hay determinados pacientes que reciben unas dosis de radiación preocupantes por los procedimientos a los que tienen que ser sometidos y hay que generar algún tipo de circuito en el que ese paciente lleve un seguimiento clínico, es decir, que la alerta que genera ese paciente condicione directamente una valoración clínica y un seguimiento clínico. Seguiremos conectando los equipos a medida que los vayamos renovando y una cosa muy importante es difundir todo lo que podamos la cultura de dosis, preocupar, implicar a nuestros compañeros radiólogos, a nuestros técnicos y fundamentalmente también a los clínicos en el problema que supone el exceso de dosis que reciben nuestros pacientes. No quiero plantearme objetivos muy a largo plazo porque no sé si esto será cierto o no. Esta es una noticia de hace 4 días que habla de un español que va a acabar con los rayos X. Muerto el perro se acabó la rabia, pero bueno, no sabemos exactamente qué es lo que ocurrirá. Y de momento tenemos que seguir pensando en el presente y tenemos que pensar en la dosis que es nuestra obligación y para ello necesitamos tener herramientas de dosis, son imprescindibles, pero necesitamos herramientas de dosis eficaces. Y además tenemos que considerar a la dosis como una oportunidad para mejorar la calidad y para la mejora continua de los servicios de radiología. Muchas gracias.